Tenemos también, presidente, un problema social grave, porque el sindicato más grande del país, que tiene 400.000 miembros, está en un serio problema, porque dentro de su organización hay senderistas. Esa es una realidad, y hay bastantes senderistas. Hay 4.600 profesores que han firmado los padrones del Movadef. ¿No saben qué es el Movadef? Esos profesores que han firmado, ¿no saben? ¿Firmaron de qué? Creyendo que es algo nuevo. Entonces, si eso sucede, no merecen ser profesores. No conocen el mínimo de la historia del país. ¿Y quién es el Movadef? Entonces, es evidente que ahí hay un problema. Esta huelga la inició el CONARE por su cuenta, poco a poco, para ver cuál era la repercusión, y por eso es que comenzó en el Cusco. Fue avanzando, se plegaron todas las demás bases regionales y el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP quedó fuera de juego. Y entonces lo que va a ocurrir es que dentro del SUTEP, siendo minoría Patria Roja, el próximo Comité Ejecutivo Nacional lo va a tener la tendencia que ahora ha impuesto las cosas. Y a ellos, presidente, no les interesaba en sí el fondo del tema, es decir, la solución de la huelga, porque no eran un sindicato que iba en una lucha reivindicativa, estaban haciendo política, les interesaba la huelga por la huelga. Había que hacerla aunque no tuvieran banderas, porque allí se tenía que probar el liderazgo y la conducción de quienes ahora son los que manejan el sindicato magisterial. Y entonces, el solo hecho de radicalizar la huelga, hacer las marchas que se hicieron, el ir hasta las últimas consecuencias, el no dialogar y el que la huelga se haya tenido que resolver porque ellos decidieron un buen día que ya mejor se regresaban, es consecuencia de una estrategia de toma del poder al interior del sindicato por parte de Sendero Luminoso. ¿Qué hacemos frente a eso, presidente? Los nombres de los dirigentes los sabemos, son excarcelados o son en su eventualidad nuevos militantes del Movadef. La pregunta es, vamos a esperar que nuevamente se recolecten firmas para que el Jurado Nacional de Elecciones analice qué cosa es el pensamiento de Gonzalo y después de todo un debate nacional se establezca que mejor no lo inscribimos. Está bien, no lo inscribimos pues, pero ¿y esas personas cómo quedan? ¿Acaso no tenemos la ley 30.700, la 30.077, que dice que la sola pertenencia a una organización criminal es punible? Pregunto, militar en un partido o en una organización o en una banda, el nombre es lo de menos, pero en una agrupación de personas que no ha depuesto ideológicamente la conquista del poder por la lucha armada y que es tributario de todos los actos de terrorismo que han habido en nuestro país, ¿es o no es delito? Es delito, presidente. El solo participar en él, el solo ser miembro de una organización que comete delitos y que ha sido estructurada para cometerlos, y estos son casos de delitos de terrorismo, es en sí punible. Pero el Estado peruano no lo considera así. El Poder Judicial mira para otro lado. Se ha impuesto el criterio garantista, se ha puesto el criterio restrictivo para una lucha política alrededor de preservar la democracia. No, aquí lo que se hace prevalecer supuestamente es el derecho individual, y claro, porque ellos se camuflan dentro del Estado burgués para utilizar los derechos que le da el Estado burgués de tránsito, de opinión, de reunión, de asociación, para decir no estamos cometiendo ningún delito. Y claro, visto las cosas con un microscopio no lo están haciendo, pero hay que verlas con una dimensión real, con un lente macro, para que se vea todo el universo. Y entonces ahí también los congresistas tenemos que hacer puntualizaciones, presidente. Hay que ser autocríticos. No hemos hecho las puntualizaciones claras para que el Poder Judicial no tenga el pretexto de determinar que la pertenencia al Movadef sea una pertenencia punible. No lo han hecho. Nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que puntualizar los alcances de la ley del crimen organizado para que se establezca que la sola pertenencia, aunque no se cometa ningún delito por la acción propia de la persona, es punible. Y entonces allí el Estado podrá extirpar esos cánceres subversivos, terroristas del pensamiento Gonzalo, que están enquistados en el magisterio. Porque eso es lo que hay que hacer, presidente. Eso es lo que hay que hacer. Todo lo que es política educativa queda en un segundo plano cuando tenemos un desafío como ese. Hay que extirparlos, hay que sacarlos y hay que abrirles proceso. Porque no podemos permitir que por una segunda oportunidad
nuestro país caiga de nuevo en la vertiente de la violencia. He escuchado a algunos congresistas que están más cerca de mí que los que están más allá, que dicen que no, que las luchas sindicales, que los derechos... Perfecto, es un discurso absolutamente lógico, pero no les escucho, como ocurría en los años 80, cuando Sendero, Abimael Guzmán y toda su cúpula disparaban, despanzurraban, decapitaban a campesinos pobres. En ese momento se decía algo parecido a esto: es la pobreza, es el abandono, es el injusto capitalismo el que provoca esas salidas, buscando la justificación ideológica. Pues no es así, pues, presidente, porque el que es terrorista, aunque fuera esta una sociedad desarrolladísima, será terrorista. ¿O no hay terrorismo acaso en los países desarrollados? Así que, presidente, tenemos ese reto, y yo invito a todos mis colegas parlamentarios a que en las instancias que corresponden seamos claros en establecer los mecanismos legales que permitan y obliguen al Poder Judicial y al gobierno a hacer deslindes claros y tengan las herramientas y no la justificación. En ese sentido, presidente, creo que nosotros iremos avanzando poco a poco si sabemos que podemos buscar una concatenación pese a los problemas que hay, pese a la evidencia clara y notoria de que efectivamente es un gobierno débil, que efectivamente hay una infiltración, pero tenemos que actuar de esa manera porque esa es la realidad que se nos impone. Gracias. Presidente, me había solicitado la interrupción, me olvidé, el congresista Richard Arce, si usted lo permite. Congresista Richard Arce. Gracias, señor presidente. Lo primero, expresar mi discrepancia con el congresista Mulder, porque no se puede generalizar a los maestros. Si hay infiltrados, que actúe el Ministerio del Interior, que actúe con inteligencia. Pero hay muchos maestros, yo vengo de Apurímac, muchos de ellos han sido víctimas de Sendero, han sido víctimas de la insanía terrorista. Son hijos más bien y son huérfanos, y ahora son maestros. Y cuando se estigmatiza la lucha social acusándolos de terroristas, lamentablemente vamos a seguir exacerbando y vamos a llegar a un extremo donde se va a seguir polarizándose el problema. Ministra, que debió haber más recursos para... Acabó la interrupción, congresista Mulder, le da la segunda interrupción, usted todavía está con la palabra. Primero le da la segunda interrupción y de ahí le doy la palabra, o de frente. A ver, continúe entonces con su tiempo. Presidente, ¿ya ve usted? Ese es el lenguaje, pues, con el que se quiere hacer maniqueísmo, ¿no? Uno detecta, señala y hasta doy números de los infiltrados que hay en el movimiento magisterial y ya vienen con el discurso de que le hemos dicho terroristas a todos. Eso es, pues, ese es el discurso que utiliza Sendero Luminoso. Al momento justamente de decir, ya ven, esos son nuestros enemigos, les están diciendo terroristas a todos ustedes. Esos dirigentes van a las bases y van a decir, el gobierno y la derecha creen que ustedes todos son terroristas. Y como no son terroristas lo de la base, entonces se van a sentir pues indignados. Ese discurso facilón, presidente, es el que yo rechazo, porque es justamente el que motiva, da pie, es trampolín para esos sectores violentistas. Y qué pena, presidente, qué pena, porque esos sectores supuestamente compasivos que tienen este tipo de discursos son los primeros en sufrir la metralla y la muerte por parte de los radicales. ¿Qué cosa creen? ¿Que porque hablan bien de ellos, Sendero los va a perdonar? Son el principal objetivo. El principal objetivo de Sendero siempre fue Patria Roja, el Partido Comunista, la izquierda legal, que ellos llamaban que estaba encallecida, que era una izquierda... Continúe. Una izquierda, presidente, que engañaba al pueblo. Permanentemente el diario de Marca, que era el vocero de Sendero, atacaba a Jorge del Prado, atacaba a Olmedo Auris, atacaba a toda la izquierda, al propio congresista Damer aquí presente. Entonces, claro, pero no aprenden, pues. Creen que así eso los pone más bonitos, más revolucionarios. Hay que tener las cosas claras e hidalgas, porque Sendero no es un partido revolucionario. Sendero no es un partido de izquierda, presidente. Eso no se puede aceptar. Así que seamos claros en los deslindes, porque cuando no se tiene claridad, entonces es cuando se aprovecha la subversión para estas cosas, presidente. Acabó su turno. No, usted ha estado en una interrupción, no está respondiendo un discurso político. Congresista Choquehuanca, usted tiene el uso de la palabra. Si usted desea, le pido una interrupción a la congresista Choquehuanca, porque usted le había pedido una interrupción al congresista Mulder en su tiempo. Congresista Choquehuanca, el congresista Arce le pide... cómo no. Congresista Arce tiene las dos interrupciones. Tiene los 2 minutos. Las dos interrupciones. Gracias, señor presidente. La intención no es polarizar, la intención no es
exacerbar las emociones cuando debe haber un consenso para condenar a Sendero Luminoso, para condenar a la MRTA, pero también para condenar al terrorismo de Estado. Partamos de esa premisa. Si se habla, señor presidente, de 4.400 maestros que han firmado unos planillones, yo me pregunto, señora ministra, por intermedio del presidente, y también me pregunto, y le pregunto a la representación nacional, ¿cuál es más delicado? Que la OMPE le haya permitido inscribir para que le entreguen planillones, que inclusive revisaron esas firmas, que llegaron al extremo casi de inscribir un partido político. Ahí está la debilidad del Estado. Tenemos que ser críticos y tenemos que evitar que esos grupos violentistas aprovechen la convulsión social, justas reivindicaciones de los maestros. En un escenario de polarización es el mejor escenario para poder capitalizar que estos grupos violentistas reivindiquen su nombre. ¿Qué mejor propaganda que tener el Congreso, los medios de comunicación, cada día hablando del Movadef? Cuando deberíamos arrinconarlos con la formación y la educación de los niños. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero no podemos estigmatizar a los maestros que se esfuerzan y trabajan en situaciones extremas. Vayan a ver ustedes los maestros contratados en qué situación se encuentran. Hay precariedad laboral y dan exámenes cada año, señor presidente, para que puedan acceder a un puesto de trabajo. Mi idea no es llegar a confrontar posiciones. Tiene que haber un consenso y en lucha contra estos grupos violentistas. No podemos permitirles, no tienen espacio en un lugar democrático como es el Perú. Se ha logrado la pacificación y para eso es importante seguir invirtiendo en educación, pero respetando a los maestros porque son elemento muy importante para que puedan llegar a los niños. La mayoría de niños estudian en un colegio nacional, señor presidente, y por eso es importante abordar este problema de manera integral. No queremos polarizar. Gracias, señor presidente.